Son en punto las 9:30 de la mañana, tenemos 24 grados de temperatura y como lo anunciábamos desde temprano, tenemos el gusto de recibir, en este caso en estudios, a la diputada colorada Nivia Reis, que, como decíamos, está planteando esta posibilidad de que ingresen turistas a Uruguay que ya hayan tenido COVID-19. Esto además de la mano con otro proyecto que habla acerca del tema ahogamientos, que, como decimos siempre, por supuesto que en esta época del año adquiere más voz o está más en las pantallas, pero en realidad es algo que sucede durante todo el año. Bienvenida, un gusto. Muchas gracias. Y bueno, seguimos en el litoral, un poco más al sur, porque soy de Colonia. Pero bueno, dos proyectos que hemos planteado, un proyecto de ley y una propuesta que planteamos en el Parlamento a través de una exposición escrita que le enviamos al Gobierno Nacional. Para empezar entonces con el tema del turismo, como usted lo decía, representando a Colonia, uno de los departamentos que más se está viendo también afectado por la falta de turistas extranjeros, usted plantea la posibilidad de que ingresen aquellos que puedan certificar que tuvieron la enfermedad y empezar con una especie de plan piloto. ¿De qué se trata? Bueno, sin duda que el impacto en el sector turístico de la pandemia y las consecuencias han sido muy importantes. En el departamento de Colonia en particular, ya hacía 4 años que veníamos con un déficit de turistas y se notaba a nivel de los operadores. Y bueno, esto es como el golpe de gracia, por tanto teníamos que también buscar alternativas para poder revertir, porque en el departamento de Colonia se depende del turismo argentino en más del 70%. Y es el 50% del PBI de nuestro departamento. En el año 2018 se recaudaron 72 millones de dólares, por tanto ahí ya les da la pauta de lo que es el impacto, al igual que en Maldonado, con quienes he estado en contacto también estos días. Entonces, la medida más segura que nosotros encontrábamos es permitir el ingreso de turistas extranjeros en un número que tiene que determinar el gobierno. Nosotros poníamos el ejemplo de 1000 turistas que ya hayan sido COVID positivo, o sea, que estén inmunizados en forma natural, y al momento de ingresar al país se tiene que constatar el PCR negativo y el test serológico que marca el nivel de anticuerpos, que en determinado nivel de anticuerpos, entonces ahí nos está dando la pauta de que es más seguro que ingrese ese turista porque ya cursó la enfermedad, no lo tiene presente, tiene los anticuerpos en su cuerpo, entonces protegemos a la población de nuestro país que no tiene riesgo de contagio. Se habla de un plazo de unos 3 meses aproximadamente que tendría la persona como esa inmunización luego de tener el COVID. ¿Se habla de eso en el proyecto también? En realidad, o sea, con ese test estaría... En realidad la dinámica de la pandemia va cambiando la información, incluso el conocimiento científico. Ahora la Universidad de Oxford hace pocos días presentó un estudio que establece que hay una inmunidad por un plazo mínimo de 6 meses. Hay otros estudios que datan de 8 meses, entonces digo, habría que permitir el ingreso a quienes lo hayan cursado en los últimos 5 meses para tener la garantía de que no hay una ventana de contagio. La idea es que se realicen un test al ingresar al país que corre por cuenta del turista, que está en el entorno de los 1000 pesos y que tiene que certificar que se generan anticuerpos, porque también hay algunas investigaciones y yo creo que debe ser lo que más puede preocupar al televidente que está escuchando esta propuesta. Bárbaro, pero haber cursado la enfermedad siempre es 100%, significa que están inmunizados, porque hay estudios que dicen que hay personas que no generarían tantos anticuerpos. Hay que establecer el nivel de anticuerpos, ¿no? Digo, hay 2 test, el PCR y el test serológico. El test serológico cuesta 1000 pesos, el PCR anda en los $100 y eso por supuesto que es a cuenta de quien quiera ingresar al país. Y toda la información es muy dinámica. Hoy en día esto es así, capaz que en una semana no lo es, pero digo, los últimos estudios científicos están indicando esto. A mí me ha asesorado una científica uruguaya, Juana Hughes, que es química, experta en biotecnología, y bueno, queríamos presentar una propuesta, una salida. En su momento el intendente de Maldonado, Antía, él le pidió al presidente para abrir las fronteras para todos los residentes, y yo entiendo que ahí sí hay un riesgo de abrir en forma indiscriminada a todos,
y que tenemos que tener más acotado quienes ingresan en cuanto a la seguridad de no contagio. Diputada, ¿se pusieron algún plazo para analizar este tema, teniendo en cuenta que estamos en plena temporada, los datos que se brindan desde el Departamento de Colonia, quien usted representa, con la Cámara de Turismo, cómo se ha hablado también a nivel de gobierno, del Poder Ejecutivo, en qué está, cuándo se podría tratar y cómo es la receptividad también con el resto de los partidos políticos? Nosotros lo planteamos como un plan piloto. Durante 15 días hacer una evaluación de estos 1.000 personas o las que determine el gobierno que ingresarían al país, incluso a la semana hacerle un nuevo PCR para aún garantizar más a esta primera experiencia y después sí ahí poder hacerlo de otra manera si todo sale como la ciencia lo indica. Esto nosotros lo hablamos con el director de turismo de la Intendencia de Colonia, lo hablamos con la Asociación Turística, que nos reunimos con los otros 2 diputados y realmente ven como una luz de salida, porque digo, las fronteras cerradas en forma indefinida no pueden quedar porque realmente ya el 10% de los operadores turísticos han cerrado sus puertas. Pasa que esto iría contra un decreto vigente. Bueno, el cierre de fronteras es hasta el 31 de enero, ¿no? Entonces digo, la propuesta que nosotros presentamos es para que sea considerada, a ver si cabe la posibilidad de que luego de este plazo, desde Presidencia, anuncien nueva medida. En caso de que no se extendiera. En caso de que no se extendiera. También lo hablamos personalmente con el Intendente Moreira y esto se lo elevamos al ministro Salinas, al ministro Cardoso, al director de la OPP y a Isaac Alfi y a la ministra de Economía, porque digo, una exposición escrita por un tema formal no lo puedo enviar al presidente de la República, pero sí el presidente está en conocimiento de esto, el intendente Antía también y el intendente Orsi también. Bueno, son departamentos que lógicamente que están afectados, Canelones no tanto como Colonia y como Maldonado, pero bueno, Rocha también. Claro, diputada, ¿qué pasa con la experiencia internacional? Porque todos hemos escuchado, incluso autoridades de gobierno lo han mencionado aquí en nuestro país, que el mundo parece ir en línea de ese famoso pasaporte sanitario o como se le den llamar, que justamente hace referencia a eso. Pero hay un país en el cual ya se esté aplicando, hay una experiencia que se pueda citar y que tenga evidencia de cómo le fue. En Chile lo están aplicando. Bueno, y después hay otros países como Alemania, como Reino Unido, que van también en esa línea. Hay algo que es claro, nosotros cuando presentamos una propuesta, nuestra prioridad es mantener la salud de todos los ciudadanos del país, de todos los uruguayos. Esa es nuestra prioridad, no dañar lo que se ha conseguido hasta ahora, que bueno, ahora lamentablemente hemos tenido algunas situaciones que se han disparado, pero digo, hasta ahora más o menos la hemos venido llevando bien. No queremos cambiar eso, o sea, esta es una propuesta que nosotros presentamos. Hay quien ha presentado una propuesta de apertura de fronteras para todos los residentes. Nosotros queremos hacer una apertura de frontera para los turistas que ya hayan tenido esta patología y que hoy por hoy estén inmunizados con una carga tal de anticuerpos de que no van a contagiar. Así que, bueno, después que culmine esta vigencia del decreto a fin de mes, podríamos estar hablando que esta propuesta se analizaría tal vez para el mes de febrero. Bueno, nosotros se lo mandamos al Poder Ejecutivo en estos días también, digo, porque todo... Digo, llega carnaval, llega... Claro, pero porque ¿qué pasa? Turismo. Todo lleva un trámite, todo lleva un tiempo, lo presentamos en el Parlamento, tiene que salir a través en la mesa de entrada, tiene que ser enviado a los otros ministerios, todo eso lleva un tiempo. Entonces, digo, esperamos a que todos lo puedan estudiar bien, a que todos se puedan asesorar bien y ni que hablar que en las próximas horas vamos a estar haciendo una ronda de contactos para ver qué evaluación hizo cada uno. Pero nosotros lo que quisimos presentar es una alternativa, una propuesta para ayudar al sector turístico, porque digo, acá no es salvar a los operadores, acá es salvar miles de puestos de trabajo. Ya han sido cientos los trabajadores que lo han perdido, que no han trabajado esta temporada y que realmente están pasando muy mal. Y son muchos más los que lo pueden llegar a perder a corto plazo, porque hay muchos operadores que hasta ahora vienen poniendo espalda para mantener los emprendimientos abiertos, pero no tienen más margen. Entonces me decían, si acá no se anuncia nueva medida en los próximos días, lamentablemente somos muchos los que tenemos que cerrar en forma definitiva. Y lo que no se invierta ahora, se va a tener que invertir a futuro, a darle sostén a todas esas familias que van a quedar sin sustento, que vamos a tener un invierno realmente muy crudo para muchos uruguayos.
en el sentido de la falta de trabajo y cómo repercute en el nivel económico en la familia. Y bueno, eso es un aporte que nosotros estamos haciendo. Desde el sector nuestro, ciudadanos, con los técnicos evaluamos, en este caso con Juana Hughes, que es una científica uruguaya, y le presentamos al gobierno esta alternativa. Antes de pasar al tema ahogamientos, que también es muy importante, usted nombró a intendentes de diferentes partidos, pero dentro del ámbito parlamentario, por los contactos que usted ha tenido, ¿estaría a la disposición de apoyarlo en general? Bueno, estamos en receso, entonces también no estamos con un contacto tan fluido, claro, con el resto. Recién ahora, la semana que viene, tenemos sesión. Pero sí, a través de contactos telefónicos se han manifestado proclives y acá hay una sensibilidad de que hay muchos ciudadanos que están afectados en forma directa por las consecuencias de esta pandemia ocasionó en el turismo y bueno, y los que estamos fundamentalmente en departamentos que somos muy turísticos, vemos que esto es una salida. Y bueno, es una salida con un aval científico, ¿no? No es un día que nos sentamos en la computadora y quisimos escribir algo. Entonces digo, como tiene un sustento también y es más seguro que otras alternativas que se han planteado desde otros lugares de otros actores políticos. Diputada, pasamos al tema que recién mencionaba Vero y tiene que ver con esta ley para prevenir ahogamientos. Las cifras, cuando uno las mira, también asustan un poco porque de repente ve más en temporada estival esos ahogamientos. Ayer dimos cuenta del cuerpo de un joven de 20 años que apareció también en una cantera, luego que perdiera pie. ¿En qué consiste y en qué se diferencia del otro que también ya estaba a estudios de alguna manera? Yo en el periodo pasado también era diputada, integraba la Comisión de Salud y en ese momento nos llegó un proyecto de la diputada Lustenberg y el entonces diputado Pablo Audala, enfocado en lo que era el ahogamiento, pero en niños y en piscinas. Y ustedes recordarán toda aquella polémica, el cerramiento de las piscinas y demás. En la comisión lo empezamos a estudiar, recibimos a distintas instituciones y distintos técnicos y ahí detectamos que en realidad el problema no eran las piscinas, porque el ahogamiento en las piscinas era el 5%. El problema estaba en todos los demás espejos de agua. Y ahí entra cantera, río, arroyo, todo lo zonas que no están habilitadas para baño. Que siempre terminan siendo las que se llevan más vidas. Entonces, la comisión anterior, de la legislatura anterior de salud, elaboramos entre todos este proyecto. Precisamente, lo que pasa es que ahora no queda nadie de esa comisión, solo sobreviví yo a integrarla en este periodo. Y presentamos este proyecto en base a lo que quienes veníamos informados. Porque lo suyo es algo más integral, está hablando acerca de un plan a nivel más macro. ¿Cómo estaría integrado ese proyecto que terminaría justamente en algo mucho más extensivo que algo puntual, por ejemplo, para la temporada? Claro, nosotros acá lo que se propone en este proyecto es que el Ministerio de Salud Pública elabore un Plan Nacional de Seguridad Acuática. Anoche tuve un Zoom con salvavidas de todo el país que realmente me dieron mucho conocimiento, me ilustraron, me dieron aportes y llegamos a la conclusión de que la situación es mucho más catastrófica, digamos, de los números que nosotros podíamos acceder. Me empezaban a dar cifras del periodo pasado, del año pasado y de lo que ha ido aconteciendo ahora y la verdad que las intervenciones en todos los departamentos son muchas. Y algunas de toda una familia, de grupos de amigos. Totalmente. Entonces, a nivel internacional, por ejemplo, la OMS lo declara como un problema grave de salud. Se mueren 400.000 personas en el año. Es el equivalente a las 2/3 partes de las muertes por malnutrición en el mundo y a más de la mitad por paludismo. O sea, para comparar dos situaciones que tienen un enfoque y un tratamiento con a veces destinado a mucha investigación y muchos recursos, y la gravedad de esto es como un tema que pasa desapercibido y que se puede prevenir. Claro, pero justamente me pregunto eso, ¿tiene esa pata educativa que parece hacer falta? Porque si nosotros llenamos las playas de guardavidas, extendemos los horarios, pero se sigue yendo a lugares en los que no está el servicio, en los que está aclarado de que no se puede acceder, como que estamos en la misma situación. Sin duda, bueno, a nivel país lo que estamos planteando es lo que se está recomendando por la Organización Mundial de la Salud, que se establezca este plan nacional de seguridad acuática y que hay una base que es importantísima y es la base de la educación. Y esa educación, por ejemplo, en San José están las escuelas de mar, en Canelones y en Montevideo también. Los propios guardavidas, que son quienes cumplen tarea en la playa, el resto del año
cumplen tareas educativas en todas las escuelas. Porque acá, ¿qué pasa? Entre el 2012 y el 2017 fallecieron 400 personas en nuestro país por ahogamiento. Es la primera causa de muerte de niños y de adolescentes por eventos no traumáticos. ¿Tá? Entonces, realmente, cuando nosotros decimos esto, y esta oportunidad que tengo ahora de estar conversando con ustedes, hay muchos televidentes que se están sensibilizando porque desconocían esta situación. Y esta es una de las cosas que también recomienda la OMS, promover lo que es el estado de situación de este tema, porque está como invisibilizado en todos lados. Entonces, la idea es hacer a nivel a todo el país. Ya hay muchas, porque los guardavidas dependen de la intendencia, hay muchas intendencias que tienen convenio con Codicen y durante el año imparten distintas técnicas, no solo de aprender, porque digo, no es aprender a nadar, claro, sino de socorrismo, de cómo defenderte en una situación adversa. El manejo de las corrientes, que muchas veces parece que está bárbaro y en realidad con algunos detalles que se pueden percibir. Las banderas, que además lo comentábamos incluso aquí en el programa, cada vez son más y no siempre se interpretan de la forma correcta. ¿Dónde está la de peligro? ¿Por qué? Apoyarse en el guardavidas. Son cosas como que todavía parece que no terminan de prender en la sociedad. Y departamentos como lamentablemente Colonia, que no tenemos servicio de guardavidas, somos el departamento que más costa tiene en el país. Lo mismo Soriano, que estábamos hablando de Soriano hace un rato. Entonces digo, también hay que tomar conciencia en eso, y bueno, y es un combo. La educación es una cosa, el definir cuáles son las áreas seguras y cuáles no es otra. Digo, hay 10 acciones que se pueden hacer. También enseñarnos a quien hacemos uso de esos espacios de técnica de socorrismo, porque lo desconocemos. Claro. Sí, sí, tal cual. O sea, quería por esas dos grandes patas, digamos. Sin duda. Y también me imagino incorporar un poco más de servicios de guardavidas, ya sea en convenios con las intendencias y demás. Ahí entra tal vez el diálogo con Ministerio de Salud Pública o PP. ¿Cómo han sido también a nivel...? Y trabajar también con la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, MISA. Que ya hace tiempo que está trabajando. Que está trabajando y que, bueno, están desde Prefectura, los guardavidas, Ministerio de Salud Pública, UDELAR, incluso hay también un delegado por pediatría, Facultad de Medicina. ¿Qué impacto ha tenido esa Mesa Nacional Acuática? Porque los datos que tenemos, que son los de los 396 ahogamientos desde 2012 a 2017, no están actualizados. O sea, tienen 4 años. No están actualizados. ¿Falta eso? ¿Faltan cifras? ¿Qué más sinceramente hemos buscado, y capaz que a ustedes les pasó lo mismo, datos nuevos, y no accedimos. Entonces digo, también nosotros hemos pedido información oficial, pero lógicamente a veces la respuesta lleva un tiempo que nos den los números. Pero realmente incluso esos datos, hablando ayer con los guardavidas, hoy en día tampoco reflejan la realidad, porque digo, ellos ya están también, cambió la forma incluso de registrar. Ellos, todo acto de prevención que realicen también lo están registrando. No solo si existe un ahogamiento o si existe un rescate, también cuando actúan a nivel de prevención, ya sea en la arena, en las rocas, donde sea, también queda todo registrado. Claro. O sea, hay un mejor registro, pero cuando hablo con ellos es claro que estos números hay una especie de subregistro en cuanto a la importancia. Ya nos tenemos que despedir, pero antes el proyecto ya fue presentado, como usted lo decía, termina el receso. ¿Cuándo se va a tratar? ¿Hay alguna idea de plazos? ¿Cómo viene esa negociación? El proyecto fue presentado, pasa a la Comisión de Salud, que integro. La Comisión de Salud, bueno, estamos sesionando en forma extraordinaria porque estamos todos en receso, pero estamos sesionando en forma extraordinaria porque, lógicamente, la situación de la pandemia nos convoca en forma permanente, pero todos los proyectos a partir del 1 de marzo es cuando se tratan formalmente, así que, bueno, a partir de esa fecha, pero entiendo que va a tener el apoyo de todos, es el mismo proyecto que fue elaborado por todos los partidos en el periodo pasado. En la Comisión de Salud también la integra Cristina Lustenberg, que fue la disparadora, una de las disparadoras del tema. Así que sin duda que es un proyecto de ganar-ganar, digo. Entonces creo que no va a tener resistencia por nadie. Muy bien. Diputada, muchísimas gracias. Un gusto, que pasen bien.